Buenas tardes, mi nombre es Vasco Villena y el día de hoy voy a estar presentando un video acerca de los alimentos transgénicos con finalidad de informar a todas las personas que me están viendo acerca de esta temática porque es un tema demasiado complejo en mi opinión y creo que todos deberíamos saber sobre esto. Empezando con las partes del video, vamos a ver la definición de los alimentos transgénicos, cómo identificar un alimento transgénico en un supermercado, cómo se elaboran los alimentos transgénicos, qué beneficios tienen los productos transgénicos, deberíamos tener miedo a comer los alimentos transgénicos, qué alimentos debemos consumir para lograr un buen físico dependiendo del propósito, ya sea volumen, adelgazar o desarrollar músculo, y si tengo que comer alimentos transgénicos para elaborar el propósito que yo quiero o debo comer alimentos que no sean transgénicos. La creatina, esteroides, etcétera, que esté relacionado a la ganancia de masa muscular está relacionado a los productos transgénicos. Todo eso vamos a ver en este video. Así que prepárense para este pedazo de video. Yo soy Scientific Coach y aquí vamos. ¿Qué son los alimentos transgénicos? Pues bien, son denominados alimentos transgénicos aquellos alimentos que han sido modificados genéticamente mediante técnicas de ingeniería genética para introducir, eliminar o alterar genes específicos en sus células. Estas modificaciones permiten que los cultivos tengan características que no se encuentran en la naturaleza o que no serían posibles mediante métodos tradicionales de cría y cultivo, como por ejemplo hacer una fruta más grande o hacer una verdura más con cosas más nutritivas, con más vitaminas o minerales. Desde una perspectiva científica, los alimentos transgénicos se crean insertando uno o varios genes específicos en el ADN de la planta o el animal. Estos genes pueden provenir de otras especies, lo que permite conferir propiedades nuevas como resistencia a plagas, tolerancia a herbicidas, mejora de la calidad nutricional o mayor vida útil. El proceso de creación de estos alimentos generalmente implica las siguientes etapas. Primero empezamos con la identificación del gen de interés. Se selecciona un gen que confiera una característica deseada como resistencia a enfermedades o mayor contenido de vitaminas. Luego seguimos con la inserción del gen. El gen de interés se inserta en el genoma del organismo receptor usando varias técnicas de transformación genética o ingeniería genética, como el bombardeo de partículas o el uso de vectores virales. Seguimos con la selección y regeneración. Se seleccionan las células o tejidos que han integrado el gen de interés y se regeneran en plantas completas o animales mediante técnicas de cultivo de tejidos. Proseguimos con la evaluación y pruebas. Los organismos transgénicos se someten a pruebas exhaustivas para evaluar la estabilidad del gen insertado, su impacto en la salud y el medio ambiente y su rendimiento agronómico o productivo. Los alimentos transgénicos se someten a regulaciones rigurosas y evaluaciones de seguridad antes de ser aprobados para el consumo, con el objetivo de asegurar que no representen riesgos para la salud humana ni para el medio ambiente. Sin embargo, su uso es un tema de debate público y científico, con opiniones divididas sobre sus beneficios y posibles riesgos. ¿Cómo identificar un alimento transgénico? Para poder identificar un alimento transgénico, debemos tener en cuenta que no todos los productos están etiquetados como tales. No obstante, hay algunos alimentos que sí tienen una etiqueta donde se puede identificar si es un alimento o un producto genéticamente modificado. Para poder identificarlos, nos debemos de fijar en el código PLU. ¿Qué es el código PLU? El código PLU es un código de precio de producto que contienen números de 4 o 5 dígitos que se utilizan para identificar los productos en el supermercado. Si el código PLU comienza con el número 8, es muy probable que se trate de un alimento transgénico. Luego siguen las etiquetas de certificación. Hay alimentos que tienen etiquetas de certificación de no transgénicos o de agricultura orgánica. Y bueno, esos son los métodos que podemos utilizar
para identificar un alimento transgénico, pero cabe recalcar que el consumidor siempre podrá investigar sobre los productos que compra y los ingredientes que contienen, haciéndose cada vez mayor esta tendencia. Quiere decir que la persona que vaya a comprar un producto puede saber si es un alimento transgénico o no, preguntando por ejemplo, a un trabajador de la tienda o leyendo la etiqueta de los ingredientes del producto. Ahora, ¿cómo se hacen los alimentos transgénicos? La creación de alimentos transgénicos generalmente involucra varias etapas clave, empezando por la identificación del gen. Primero se identifica el gen que se desea introducir en el organismo. Este gen puede conferir una característica deseada, como la resistencia a plagas, mayor contenido nutricional o que el organismo sea más grande o más pequeño. Luego seguimos con el aislamiento del gen. El gen de interés se aísla del organismo donador usando técnicas de biología molecular. Después viene la inserción del gen. El gen aislado se introduce en el ADN del organismo receptor. Esto se puede hacer mediante diferentes técnicas como la biobalística, que es el bombardeo de partículas de ADN, la transformación por agrobacterium en plantas o mediante la técnica de microinyección en animales. Seguimos con la selección y regeneración. Una vez que el gen ha sido introducido, se seleccionan las células que han incorporado el gen y se regeneran en un organismo completo si es necesario. En plantas, por ejemplo, esto puede implicar el cultivo de células en un medio especializado que favorezca el crecimiento de plantas completas a partir de las células modificadas. Luego seguimos con pruebas y evaluación. Se realizan pruebas para asegurarse de que el organismo transgénico expresa al gen de manera adecuada y que el nuevo rasgo es estable y seguro para el consumo. Seguimos con la regulación y aprobación. Finalmente, los organismos transgénicos deben pasar por un proceso de evaluación y aprobación por parte de organismos reguladores antes de ser comercializados. Cada uno de estos pasos requiere tecnología avanzada y un control riguroso para asegurar la seguridad y eficiencia del alimento transgénico. La tecnología avanzada para crear alimentos transgénicos utiliza una variedad de instrumentos y técnicas sofisticadas. Entre ellos están las centrífugas, utilizadas para separar componentes celulares durante el aislamiento de genes. Los equipos de PCR, que son reacción de cadena de la polimerasa. Estos se usan para ampliar el ADN y obtener suficientes copias del gen de interés. Luego están los electroporadores, dispositivos que usan campos eléctricos para introducir ADN en células. La biobalística, equipos que disparan partículas recubiertas de ADN hacia las células para la inserción de genes. La Agrobacterium tumefaciens, bacterias modificadas para transferir genes a plantas mediante un proceso natural. Los microscopios y técnicas de imagen, para visualizar y seleccionar células modificadas. Las cámaras de cultivo celular, ambientes controlados para cultivar células y tejidos. Los sistemas de análisis genético, como secuenciadores de ADN para verificar la integración y expresión del gen transgénico. Plataformas de edición genética, como CRISPR-Cas9, que permiten modificaciones más precisas en el ADN. Estos instrumentos y técnicas trabajan en conjunto para asegurar que el gen de interés se introduzca correctamente y funcione como se espera en el organismo receptor. Ahora seguimos con la siguiente pregunta. ¿Perú exporta o importa alimentos transgénicos? Pues bien, en el Perú, según la ley de moratoria, está prohibida la siembra de transgénicos. En diciembre de 2011 se promulgó la ley número 29.811 que establecía una moratoria de 10 años a la liberación del ambiente y de organismos vivos modificados, que serían los OVM, también conocidos como transgénicos. En enero de 2021, a través de la ley 31.111,
se amplió la moratoria hasta el 31 de diciembre de 2035. Lo que vamos a concluir de que Perú no importa alimentos transgénicos que contengan ingredientes transgénicos. La moratoria se refiere a la producción y cultivo de OGM en el país, pero algunos alimentos procesados que contienen ingredientes transgénicos pueden ser importados y comercializados siempre y cuando estén debidamente etiquetados. En cuanto a la exportación, Perú no produce ni exporta alimentos transgénicos debido a la moratoria vigente. Algunos de esos alimentos que pueden ser importados y comercializados son soya y avena, Santa Catalina, Quaker Capital, soyandina 100% soya, leche 100% soya, los cuates picantes, tortillas de maíz, carinto, salchicha San Fernando, maicena negrita y etcétera. Aquí les voy a dejar un cuadro en el que van a poder ver las cosas que se importan en el Perú que pueden tener ingredientes transgénicos. Ahora toca hablar de los beneficios. Si hablamos de los beneficios, hay gran variedad de beneficios. Les voy a dejar una tabla donde van a poder ver algunos de los beneficios de ingerir productos transgénicos. Pero aparte de ello, yo les voy a brindar información acerca de los beneficios de los alimentos transgénicos. Las vitaminas y los minerales son micronutrientes esenciales que se requieren para realizar varias actividades metabólicas que ocurren en el sistema del cuerpo humano. La deficiencia da como resultado diversos trastornos relacionados con la salud. Por lo tanto, la biofortificación de diversas variedades de cultivos podría presentar una solución sostenible y a largo plazo al problema de alimentar a las personas con alimentos ricos en micronutrientes. Los cultivos transgénicos en los alimentos permiten mayores concentraciones y biodisponibilidad de micronutrientes vitales que pueden distribuirse a los consumidores, proporcionando una forma viable de llegar a las familias desnutridas. Tomando como ejemplo los nutrientes de un alimento transgénico, como el maíz, contiene provitamina A, vitamina E, que tiene un gran poder antioxidante. Se encarga de la síntesis de glóbulos rojos y mantener el sistema inmunitario en óptimas condiciones, y además posee la mayoría de vitaminas hidrosolubles como la tiamina, vitamina B1 y la pidroxina, vitamina B6. Sin embargo, es deficiente en ácido ascórbico, vitamina C y cobalamina y vitamina B12. Pero también ingerir alimentos transgénicos tiene desventajas, como por ejemplo el impacto en la biodiversidad. La pérdida de biodiversidad. El cultivo de las plantas transgénicas pueden llevar a una disminución en la diversidad genética de los cultivos. A la adopción masiva de un número reducido de variedades transgénicas puede desplazar variedades locales y tradicionales, reduciendo la diversidad genética disponible, lo cual es crucial para la resiliencia de los ecosistemas en la agricultura frente a plagas, enfermedades y cambios climáticos. Un estudio publicado en Global Ecology en Biogeographic en 2005 sugiere que la propagación de cultivos transgénicos puede contribuir a la reducción de la diversidad genética en los sistemas agrícolas. Luego viene la resistencia de plagas y malezas. Aparición de supermalezas y superplagas. El uso extendido de cultivos transgénicos resistentes a herbicidas y plagas pueden llevar a la evolución de malezas y plagas resistentes. Esto puede resultar en ciclo de carrera armamentista, donde se requieren herbicidas y pesticidas cada vez más potentes para controlarlas. Investigaciones publicadas en Proceedings of National Academy of Science en 2010 han documentado la aparición de malezas resistentes al gilosofato en áreas donde los cultivos resistentes a este herbicida se han utilizado extensivamente, lo que obliga a los agricultores a usar herbicidas adicionales.
Preocupaciones sobre la salud humana. Potencial alergenicidad. Existen preocupaciones de que los alimentos transgénicos podrían introducir nuevas alergias en los alimentos. Si un gen de un organismo que es alergeno es introducido en otro, podría transferir la alergenicidad, aunque esto es evaluado antes de la aprobación de cualquier nuevo cultivo transgénico. Un artículo de Environmental Healthy Perspective que salió en 2009 destacó la necesidad de monitorear cuidadosamente los alimentos transgénicos para detectar posibles alergenos, aunque hasta ahora no se han documentado casos generalizados. Efectos en los ecosistemas. Un estudio publicado en Nature en 1999 señaló que el polen de maíz BT, polen producido por variedades de maíz, podría afectar negativamente a las larvas de la mariposa monarca. Dependencia económica de los agricultores. Monopolio y control corpórico. La tecnología transgénica está dominada por un pequeño número de grandes corporaciones, lo que puede llevar a la dependencia económica de los agricultores. Estos deben comprar semillas nuevas cada temporada, ya que las semillas transgénicas a menudo están protegidas por patentes y no pueden ser replanteadas legalmente. Un análisis en The Journal of Pestman Studios, que salió en 2014, discute cómo el control de las semillas por parte de grandes corporaciones puede limitar la autonomía de los agricultores y aumentar su vulnerabilidad económica. Luego viene la ética y percepciones públicas, cuestiones éticas. Algunos grupos y consumidores tienen preocupaciones éticas sobre la manipulación genética de los organismos. Estas preocupaciones pueden estar relacionadas con la idea de jugar a ser Dios o con el temor a consecuencias no intencionadas a largo plazo. La aceptación de alimentos transgénicos varía ampliamente entre diferentes países y culturas. La desconfianza en la tecnología y la preocupación por la seguridad a largo plazo pueden limitar su adopción, incluso si los estudios científicos no muestran riesgos significativos. Aunque los alimentos transgénicos ofrecen beneficios importantes, también presentan riesgos y desventajas que deben ser gestionadas cuidadosamente.